Lo vamos a hacer con Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Encantado de estar contigo de nuevo. Y lo vamos a hacer con Diego Ñáñez, de la Fundación Neos, que se incorpora hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por contar con los jóvenes, que yo creo que tenemos mucho que decir, pues, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a hablar en primer lugar, si te parece, Diego, si te parece, Mario, de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, esos rifirrafes, ese inicio del periodo de sesiones después del parón invernal de sus señorías. Hoy se han retomado las sesiones de control y se ha hablado, claro, del asunto del salario mínimo interprofesional. Ya saben que hay un enfrentamiento en el seno del propio gobierno entre Yolanda Díaz, que dice que no tiene que tributar el salario mínimo, y la parte socialista del gobierno, que dice que sí que tiene que tributar. Pero aquí hay una coalición imprevista entre Yolanda Díaz y el Partido Popular. Funde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes, cuando gobernaban, congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Bueno, Hugo Pereira, tenemos hoy en el Congreso de los Diputados, hemos tenido hoy gran rifirrafe para comenzar el año político, el año en el Congreso de los Diputados, mejor dicho, por el tema del salario mínimo interprofesional. Pero aquí lo interesante de todo este asunto es cómo se están uniendo inesperadamente en el mismo carro, en el mismo bando, Yolanda Díaz, que forma parte del gobierno de Sánchez, y el Partido Popular, para hacer pinza contra esa pretensión de aplicar el IRPF al salario mínimo. Bueno, lo más inexplicable de todo esto, Javier, buenas tardes, es que, pues que el Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, le haya regalado esta pinza incluso tanto a Sumar como incluso al Partido Popular, ¿no? Es decir, ambos partidos políticos, Sumar y el PP, se han unido, podemos decir, en sus críticas a Pedro Sánchez y compartiendo un mismo relato, ¿no? Y es que a los más desfavorecidos, a los que por tanto ganan el SMI, que en estos momentos es 1.184 euros en 14 pagas, con lo cual es un salario, por tanto, muy bajo, por mucho que desde el Partido Socialista como justificación diga que esto tiene que ser progresivo, el tema de los impuestos, y que, por tanto, como cualquier otro salario, también el SMI tiene que tributar IRPF, pero, insisto, es un relato que están sabiendo usar, tanto desde Sumar como incluso desde el Partido Popular, en sus críticas hacia Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual es inexplicable que el Partido Socialista se haya metido en este jaleo, en este callejón, parece que sin salida, sin capacidad de encontrar un relato para, por tanto, liderar la agenda política, ¿no? La agenda mediática, y que por tanto le hayan regalado esas críticas a Sumar y al Partido Popular. El Partido Popular, fuentes de Génova 13 consultadas esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, pues dicen que no tienen problema en llegar incluso ahora, en las próximas semanas, a negociar con Sumar pues una proposición de ley para sacarla adelante. Dicen que con quien únicamente no negocian es con Bildu, no tienen problema, por tanto, es el PP en negociar con Sumar y, por tanto, en evidenciar, como decías, Javier, esa pinza que ya se está fraguando increíblemente en el Congreso de los Diputados entre Sumar y Partido Popular en esta cuestión del SMI, ¿no? Por su parte, el Partido Socialista pues sigue enrocado en su posición de que también tribute esa subida del SMI de 50 euros mensuales, esa nueva subida del SMI, y llaman y dicen que esto es populismo fiscal.
palabras entre comillas se puede citar, ¿no? Populismo fiscal, lo que está haciendo tanto Sumar, Yolanda Díaz, como también el Partido Popular, es lo que dicen desde el PSOE, en una creciente, por tanto, tensión entre los dos partidos que, recordemos, conforman el gobierno de España. Otro tema estrella de la sesión de control, la primera del año, Hugo, ha sido el tema del fiscal general del Estado. Alberto Núñez Feijóo, lo vamos a escuchar, le ha preguntado a Sánchez por el tema del fiscal. Sánchez ha contestado hablando de los datos de la economía, pero así, directamente. Vamos a escucharlo. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono, ¿quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. Resulta, Hugo, realmente increíble, ¿no?, la respuesta de Pedro Sánchez, que se ha salido por las ramas, ¿no?, como se suele decir, totalmente, ¿no? Bueno, se ha salido por las ramas o ha usado seguramente también esa pregunta que dejó escrita, digamos, el Partido Popular en este caso, la pregunta de Feijóo, que es la que le iba a hacer a Pedro Sánchez. Siempre las preguntas las saben, ¿no? Es decir, quedan registradas, hay que registrarlas previamente, ¿no? Y la pregunta que había registrado el PP es ¿cómo va España, ¿no? ¿Cómo avanza el gobierno, ¿no? Algo así era la pregunta. Entonces lo que hizo Pedro Sánchez fue darle la vuelta al sentido de la pregunta, al enfoque, y responder, como acabamos de comprobar, lo que quiso básicamente, ¿no? Pero esto es el pan nuestro de cada sesión de control al gobierno en el Congreso. No llama la atención, siempre es lo mismo, se le pregunta una cosa y desde el gobierno responden otra, salvo si le interesan la pregunta, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que ocurre en todas y cada una de las sesiones de control al gobierno en el Congreso de Diputados, Javier. Bien, Mario Garcés, en primer lugar, el tema del salario mínimo interprofesional lo está gestionando bien el Partido Popular, es decir, está en el lado correcto de la historia porque, claro, como decía Hugo, es que se lo ha puesto en bandeja Pedro Sánchez con esto de que tenga que tributar un salario que no llega a los 1.200. Es verdad que el salario mínimo ha subido más en estos últimos años de Pedro Sánchez, pero claro, ahora digamos que está metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? Queriendo que tribute un salario que no llega a los 1.200. Yo tengo aquí una doble alma, un alma oscura y un alma blanca. Mi alma oscura es de inspector de Hacienda y mi alma blanca es de miembro del Partido Popular, ¿no? Vamos a ver, aquí hay dos planos que hay que distinguir claramente. En primer lugar, el salario mínimo interprofesional en los últimos 6 años efectivamente ha crecido un 61%, mientras que la inflación ha crecido solamente un 23%, o lo que es lo mismo. Hay una diferencia del 250% entre el crecimiento del salario mínimo interprofesional y la inflación. Eso llevaba, en la época en la que yo era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, a tener resistencias radicales a estos incrementos que lo que hacían era cronificar los costes salariales y los costes, por lo tanto, de productividad de las empresas españolas. Hasta ahí, eso es claro. En segundo lugar, es absolutamente inaceptable que un gobierno no actúe colegiadamente. Es decir, que haya dos voces claramente diferenciadas y además en una rueda de prensa en Moncloa. Que de pronto la vicepresidenta del gobierno diga que no tenía ni idea de que iba a haber fiscalidad, iba a haber retención y por lo tanto iba a estar sometido al impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que era el salario mínimo interprofesional, eso evidentemente debería evitarse. Da muestras de un gobierno donde existen dos pulsiones claramente contrastadas y donde cada uno lo que hace es recitar su catecismo, su catón, tendiendo evidentemente a justificar su posición. ¿Tiene sentido que en algún momento, y hablo como inspector de Hacienda, se someta a tributación determinadas rentas? ¿Es verdad? ¿Tiene sentido, Mario? A eso voy, porque quiero hablar también técnicamente. España es de los países de la Unión Europea, y en concreto de la OCDE, de los que tiene menor fiscalidad en las rentas más bajas. Lo cual no significa que nos tengamos que equiparar a los demás. Evidentemente, las rentas per cápita de otros países son diferentes y el nivel de riqueza en otros países es diferente.
Es verdad que se podría producir una paradoja, y es que si seguimos incrementando sucesivamente todos los años el salario mínimo interprofesional, en algún momento tendremos que someterlo a tributación, porque las rentas salariales ya suben mucho. Y esto no es una opinión de Montero, yo conozco bien esa casa, es una opinión de los inspectores de Hacienda, de mis compañeros, que habrán dicho hasta qué nivel llegamos de seguir subiendo el salario mínimo y no someter esa última decila de tributación. ¿Cómo se evitaba esto? Pues muy sencillo, pues a lo mejor no era necesario haber subido en términos brutos tanto el salario mínimo, haber hecho el ejercicio de compensar cuál era esa renta fiscal y directamente haber subido un poco menos para que no entrara en lo que es el margen de tributación de la última decila de la escala de impuestos. ¿Y eso no hay gente que lo prevea en el gobierno? El problema, me da la impresión, es que como se ha anticipado Yolanda Díaz a dar una cantidad, cuando ha dado la cantidad no había hecho el cálculo el Ministerio de Hacienda, y cuando ha hecho el cálculo el Ministerio de Hacienda ha dicho, es que con esto, si no lo sometemos a gravamen, perdemos 600 millones de euros. Si actuaran colegiadamente, se habría evitado esta polémica, pero es que son tontos, perdonadme la expresión. Si un gobierno no actúa de manera colegiada y no es capaz de percibir cuál es el coste fiscal, que es un coste al final político, de la medida, evidentemente se abre un debate donde el Partido Popular, con lógica, entra, donde Vox ha entrado también, porque Vox ha dicho, yo tampoco estoy de acuerdo con que se someta a fiscalidad este tipo de rentas. Ellos lo que hacen es proponer directamente su modelo de IRPF de 2 tramos. Y además dicen, no, y todas las rentas por menos de 22.000 euros están exentas, por lo tanto, evidentemente, alguien que cobra el salario mínimo no percibe. Pues ese debate, que se podía haber evitado perfectamente y que a los ciudadanos españoles les sienta muy mal, porque es someter a tributación las rentas más bajas, claro, pues lo tenía que haber evitado el Partido Socialista Obrero Español, pero son muy torpes y no lo han evitado. Claro, aquí hay un problema político de fondo, lo que está diciendo Mario Garcés, que ayer se puso de manifiesto, además de una forma muy visible, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estén atentos porque no se escucha demasiado bien, pero en el momento en el que Yolanda Díaz, en esa rueda de prensa, está diciendo, yo y mi equipo nos hemos enterado por la prensa, que esto ya tiene miga también, que una ministra diga que me he enterado de una medida del gobierno por la prensa, está diciendo Yolanda Díaz, nos hemos enterado en mi equipo por la prensa de la pretensión del gobierno, es decir, del gobierno en el que yo estoy, Yolanda Díaz, de tributar el salario mínimo. En ese momento, Pilar Alegría, que está al lado, le dice, no, Yolanda, no es así. Vean. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Hay que fijarse bien, pero en ese momento Pilar Alegría le dice, no es así. Mi paisana, la alegría fiscal, ¿no? En todo caso, comete una infracción muy grave Yolanda Díaz con lo que acaba de decir. Claro. Yo he sido miembro de la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios durante 6 años y medio. No se puede desvelar nada. Claro. Ni siquiera decir si se ha deliberado o no se ha deliberado. Esto sería para exigir responsabilidades y pedir la dimisión inmediata de la vicepresidenta. Ella no puede decir públicamente sobre lo que se delibera y no se delibera. No solamente no es que tenga la limitación de decir el contenido de la deliberación, sino que no puede decir absolutamente nada, porque si no, evidentemente, está automáticamente excluida de cualquier órgano de gobierno. El caso de Diego Ñañez, que Yolanda Díaz se ha convertido en una auténtica bomba de relojería en el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, bueno, esta vez a cuenta del salario mínimo interprofesional. Vamos a ver cuánto se puede sostener este gobierno así. Pues no, ya por esto y por la cantidad de acusaciones que tiene tanto a nivel judicial como a nivel popular. Yo creo que es muy importante, y a eso voy a lo que hablabas tú antes, Mario, poner el foco en el problema. La realidad es que ahora mismo hay muchísimos jóvenes que están cobrando salario mínimo. Eso no pasa en otros países de Occidente. O sea, una persona que tiene 2 carreras, un máster en España, ahora mismo está cobrando salario mínimo. Y nos estamos aquí debatiendo si se va a subir 50 euros más, 50 euros menos. Lo que tenemos que empezar a ver es cómo podemos solucionar para que estos jóvenes salgan de ese umbral. Pues no, estas personas preparadas no tengan que tener que emigrar a otros países europeos, que es lo que está pasando. En España tenemos una fuga de talentos excepcional, creo que no se compara a ningún otro país europeo. Muchas personas están emigrando al norte, se está yendo todo ese capital que nosotros estamos creando con nuestros impuestos en nuestras universidades públicas, y eso tenemos que solucionarlo de alguna manera, pues, ¿no? O sea, yo creo que el debate tiene que se tiene que poner el foco en lo que verdaderamente importa. La mayoría de los jóvenes cobramos salario mínimo, eso es un hecho, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos jóvenes salgan de esta situación?
y esto se soluciona con 50 euros, y si el gobierno, que bueno, me parece ridículo, dímelo a mí, no hay nada más socialista que robar a los pobres. Yo nací en Venezuela y te lo puedo decir de primera mano que eso es así, pues no. Ver cómo el gobierno verdaderamente se está aprovechando de la situación tan precaria que tiene la juventud en este país. Eso es algo que a mí me parece es horroroso, y desde luego que es una realidad que yo y muchos de mis amigos en cualquier momento nos estamos planteando irnos de España, y eso es algo que es muy doloroso. No hay nada peor que ver a una generación irse y descapitalizar un país de la manera que se está haciendo aquí. Bien, Mario, esto que está diciendo Diego era lo que comentábamos tú y yo antes de comenzar el programa, de que estamos metidos en debates que realmente no tienen demasiada sustancia, pero que encubren lo realmente importante, ¿no? Que es lo que está diciendo Diego. Totalmente. La sociedad española está sometida a un cloroformo desde el punto de vista de la elección de los debates políticos y sociales. Claro. Tienes toda la razón, Diego. O sea, este debate del salario mínimo es absolutamente prescindible, fruto de la torpeza del gobierno y del sentido de oportunidad de la oposición. Pero el verdadero debate son las oportunidades de los jóvenes, también de las personas mayores, porque hay un gran edadismo en este país. Aquí hay grandes problemas. El problema demográfico es el gran problema, y vosotros lo abordáis bien desde vuestra fundación. Entonces, a partir de ahí, cada vez que se concentra la política en estos temas, tiene evidentemente un sentido destertor político, porque esto gusta mucho, el regate corto, ya sabemos cómo funciona, la sociedad además entiende una especie de mensaje de persecución de las personas vulnerables, pero sin embargo hay algo más importante, es garantizar una vivienda a los más jóvenes, garantizar un empleo continuado, una perspectiva de vida, la posibilidad de emancipación, si alguien quiere emanciparse, ya quiera vivir solo en compañía de otro y tener una familia. Eso es realmente lo importante, pero desgraciadamente, efectivamente lo comentábamos antes de comenzar el programa, los debates al final se concentran en estos temas que son absolutamente deleznables y que no deberían provocarse. Otro de los debates que han tenido lugar hoy, porque cada vez está adquiriendo más protagonismo,